El petróleo no tenía mayor importancia por siglos. Se conocía, se sabía que estaba aquí, pero no tenía un uso central. En los 1860s se descubre el primer pozo industrial en Estados Unidos y de ahí viene el boom. Estados Unidos es el principal productor. No les costó mucho trabajo suponer que los depósitos petroleros norteamericanos podían extenderse hacia México. Y ahí empieza la mezcla de la tradición, la política y el petróleo. La tradición, para desgracia nuestra, era ser exportadores de materias primas. La política era una política encaminada a modernizar al país por la vía del capital externo. Y la legislación mexicana, hasta antes de 1884, dejaba al petróleo como un producto que pertenecía a la nación. Pero este afán de modernizar hace que se cambie la legislación. Ahí empieza la primera privatización del petróleo mexicano. En 84, con el general Manuel González, el compadre de don Porfirio. La ley que él empuja por el Congreso hace que el petróleo y el carbón se declaren propiedad de quien tiene el dominio de la superficie. Yo soy dueño de ese terreno, si hay petróleo ahí abajo, también soy dueño. Pero si en 84 Manuel González todavía no sabía de lo que estaba hablando, porque no se conocía la importancia de la riqueza petrolera mexicana, para 1909 ya se tiene plena conciencia. Ya se han descubierto unos pozos fantásticos. México está nadando en petróleo. Y viene esa legislación de 1909. Y para entonces las compañías petroleras norteamericanas y europeas ya tenían los terrenos que hasta entonces, con las técnicas de entonces, se sabían petroleros. Inicialmente se pensó que serviría como combustible para los ferrocarriles, para alumbrar las ciudades mexicanas, para pavimentar las calles, etc. Pero era mucho petróleo. Le quedó chiquitito el mercado nacional. Entonces, ese producto no renovable sirve para alimentar la demanda de energía del mundo externo. ¿Y qué se queda aquí? Bueno, es la lucha por los impuestos, porque además se le había declarado libre de impuestos a esta industria, con el pretexto de que era necesario para que se arriesgaran los privados a invertir en el petróleo. La Revolución Mexicana estalla casi en el mismo momento en que se crea este gran aparato jurídico que les da el control del petróleo. Y son muchos años de esfuerzos de la Revolución por recuperarlo, por echar atrás esta privatización. Y no es del todo posible llevar adelante esa nacionalización que el artículo 27 en su párrafo cuarto, allá en Querétaro, los constituyentes dijeron, ahora sí, lo retomamos. Era nuestro, debe volver a ser nuestro. Pero para hacer realidad eso, hubo que enfrentar a norteamericanos y a europeos, básicamente a los ingleses. Y no se pudo hacer del todo. La decisión del general Cárdenas puso punto final a esta larga controversia en donde por lo menos en 2 ocasiones hubo la posibilidad de un enfrentamiento armado, abierto, entre México y el mundo externo. El general Cárdenas ya no se preocupó mucho por el artículo 27, sino que atacó por el lado del sindicato. Y como las compañías decidieron no firmar el contrato colectivo en los términos en que se los pedía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora sí, la lucha llegó al punto en que o ellos o nosotros. La decisión de la expropiación llegó en un momento perfecto, justo, cuando el mundo estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y no tenía mucho tiempo, ni energía, ni ganas de meterse en un conflicto con México. El gobierno del presidente Roosevelt decidió que no, que Cárdenas había nacionalizado el petróleo, pero era un aliado contra los fascistas. Una vez que se acepta la nacionalización y expropiación, se creyó que se iba al vacío, que esto se acababa, que no podría México con ese paquete. Se pudo. Claro que se pudo a cambio de uno de los costos, es que al sindicato se le toleraron muchos abusos.
Ahí está una semilla de ese sindicato que después se convirtió en una fuerza muy abusiva. En 40, el artículo 27 se modifica para que quede bien claro que la exploración, extracción, refinación del petróleo, distribución, era un asunto del Estado. Sin embargo, los petroleros extranjeros insistieron en volver. A Pemex le fue muy difícil conseguir préstamos para lanzar su programa de exploración y de búsqueda de nuevos campos. El gobierno norteamericano le prestó a México mucho para la Segunda Guerra Mundial, para que se sacaran materias primas, para que se enviaran a Estados Unidos, etc. Pero pasada la guerra, ni un centavo. México lo demandó varias veces y la presión para volver tuvo lugar desde el principio, con Cárdenas mismo, con Ávila Camacho, con Alemán. Y como Alemán es la derecha del PRI ya en el poder, encontró terreno más blandito. Y ahí entre 1949 y 51 se da el primer intento de reprivatización de la actividad petrolera. Y empezó a firmar contratos riesgo, 5 contratos riesgo, con otras tantas empresas norteamericanas. Pero, terminado el periodo de Alemán, con una cierta insistencia del general Cárdenas desde afuera y de lo que quedaba del cardenismo, se hace que en 1960 se modifique otra vez el artículo 27 para prohibir totalmente los contratos riesgo. Se decidió que México no fuera exportador de petróleo, que México tiene muy pocas fuentes alternativas de energía y que hay que conservar lo más que se puede el petróleo, porque es finito, hasta que llega López Portillo. Y López Portillo, cuando tiene la crisis de todo el sistema económico heredado de la Segunda Guerra Mundial y que ya no puede con él, entonces decide abrir las puertas a la exportación otra vez. Esa idea de volvernos a meter al mercado externo le sirvió al gobierno federal para no hacer la reforma fiscal, para endeudarse como loco, y luego cae el precio del petróleo y la situación económica se vuelve ya insostenible. Se cae todo y se sigue ya por necesidad siendo un gran exportador de petróleo. Y una parte se la come el resto del mundo, no nosotros. Y ya en el siglo XXI se defendió un tanto el petróleo en el Tratado de Libre Comercio. A cambio de eso, México no consiguió el acuerdo migratorio. En el inicio del siglo XXI vienen los contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos, en el norte del país, para extraer gas. Y ahí están de nuevo las empresas extranjeras. Está ya, otra vez pareciera que volvimos a los tiempos de Alemán. Es un principio y todo llega a su culminación con lo que estamos viviendo ahora, con un proyecto de ley que ya señala, por un lado, que no se toca el artículo 27, pero se toca todo lo que lo rodea, las leyes reglamentarias. El espíritu del artículo 27 es bien claro, y aquí el espíritu se pierde y está rodeado de posibilidades como la de que las refinerías sean del capital privado, y no solo privado, sino tienen que ser refinerías de capital externo, porque ¿qué capital privado mexicano puede hacer refinerías? Que los oleoductos, que el almacenamiento, que la distribución. Entonces, la lucha política de ahora es parte de esta cadena que viene desde inicios del siglo XX, que cristalizó en esta lucha por el petróleo el nacionalismo que venía del siglo XIX, pero que se hizo duro con la Revolución Mexicana y llega a su punto culminante con Cárdenas. Renunciar a controlar el petróleo por parte del Estado, que se supone que es el representante de los intereses nacionales, es admitir una gran derrota, es decir, no podemos con el paquete. Nos lo dijeron en 38. Pero lo vinieron a hacer en 2008. Por fin tuvieron razón ellos. Esos, los de afuera,
los que tienen tecnología, dinero, los que saben hacer las cosas. Pero si está Pemex en tan malas condiciones, es por la cantidad de recursos fiscales que le quita el gobierno federal, porque no ha tenido la capacidad, no ha tenido el valor, la voluntad política de hacer una reforma fiscal en serio. Claro, poner impuestos conlleva una responsabilidad. Ese gobierno tiene que hacer buen uso de esos impuestos, si no el ciudadano respinga. Para no meterse en problemas, lo saca del petróleo. Es lo más fácil, es lo más sencillo y lo más irresponsable. Y es un círculo vicioso. La irresponsabilidad se nutre a sí misma, el espíritu de irresponsabilidad de todos, de gobierno y de ciudadanos, porque está el petróleo. Pero el petróleo se está acabando. Ahora, en este momento se dice, pues que venga el capital extranjero, porque estamos ya en una crisis. Es un grito de desesperación, pero es también la idea, como dirían los anglosajones, de tener el pastel y comérselo al mismo tiempo. Poder comerme mi tajadita de pastel y no pagar por ella, sino que los extranjeros vengan y me la vuelvan a poner ahí. Pero eso de tener el pastel y comérselo a la vez es solamente por un tiempo, porque a la larga los que vinieron a poner las refinerías, los ductos, la distribución, etcétera, 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 van a pedir mucho dinero. Y ahí el petróleo del futuro va a pagar por un presente que está muy mal administrado. Eso es en donde debemos de atacar. Allí debería de venir la reforma petrolera, allí, en eso, para liberar recursos y que Pemex con sus enormes ganancias pueda invertir en sus refinerías, en sus ductos, en sus almacenes y quedar todo en el espíritu de rescate que se creó en 1938, pero que viene de atrás, que viene desde el principio de la Revolución Mexicana. Lo que está sucediendo ahora es que hay por lo menos una parte de los mexicanos que quieren incidir antes de que las cosas ocurran. Están tomando el papel de ciudadanos. Cuando se unen por sí y ante sí, incluso al margen de los partidos, pero es un fenómeno nuevo. En México los movimientos sociales han sido muy localizados y muy efímeros. Esto, bueno, pues es algo que nos hacía mucha falta, independientemente del petróleo, que se empiece a actuar como ciudadano y se deje atrás la herencia de actuar como súbdito. Lo ideal sería que las instituciones funcionaran y que no fuera necesario ir al Zócalo y que no fuera necesario movilizarse. Si aquí no es un gran placer, los representantes de la soberanía nacional deberían realmente de ser los que pudieran discutir estas cosas y uno apoyarlos o quitarles el apoyo con el voto. Pero el voto es cada cuántos años. Y el tema del petróleo, como muchos otros, es un tema crucial que no se puede dejar a que cuando vengan las elecciones, porque las decisiones que se están tomando son decisiones vitales. Entonces, eso explica la movilización. Es una toma de conciencia, espero